Muy buenas noches, que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente en esta hermosa y maravillosa noche que Él nos regala. Vamos primeramente a hacer una oración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al gran Yo Soy, para que Él nos continúe respaldando en su santa, poderosa y bendita palabra. Padre Santo, Padre bueno, Dios de amor y de misericordia infinita, continuamos en tu santa, poderosa y bendita presencia. Tuya la honra, la gloria y el poder, Padre Celestial, en este momento. Le pedimos al Espíritu Santo que nos examine, que nos redarguya. Si en algo te hemos ofendido a ti, gran Yo Soy, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a nuestro prójimo, te pedimos una vez más que nos limpie de todo aquello que a ti no te agrada. Queremos estar en tu presencia con corazones contritos y humillados, que sabemos que usted no despreciará, Padre Celestial. Por eso te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre Dios Todopoderoso y Omnipotente, porque reconocemos, Padre Celestial, que separado de usted nada podemos hacer. Señor, moga en este momento, Padre Celestial. He aquí que soy un instrumento en tus manos. Haz conmigo conforme a tu amor, conforme a tu misericordia, conforme a tu voluntad. Y te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra que tenemos hoy, y la palabra está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Yo leo para ustedes, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y conozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para que probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios, tu palabra es bendita, y sabemos que no retornará atrás vacía, sino que dará a cada uno el mensaje que tú quieras darnos. Espíritu Santo, toma control de todo lo que nos vas a decir aquí en esta noche. Amén. Estamos estudiando Apocalipsis, y estamos trayendo la secuencia de las iglesias. Empezamos, cierto, en el capítulo 1, y ya vamos por el capítulo 3 en el versículo 7, las cartas que el Señor Jesucristo le manda al apóstol Juan que escriba para que se las envíe a las 7 iglesias que estaban en aquel tiempo. Pero esas cartas no se quedaron en el pasado. Esas cartas también han venido hoy en día a la iglesia de hoy, a la iglesia que se ha extendido, cierto, por el testimonio de la palabra de todos estos hermanos que sufrieron y pasaron necesidades en todos los tiempos desde el comienzo de la iglesia. De modo que a medida que la iglesia ha ido creciendo, miramos una gran cantidad de problemas, una gran cantidad de necesidades, pero siempre ha estado apoyada, soportada por el poder de Dios. En aquel tiempo, cuando comienza la iglesia en Pentecostés, por eso esta iglesia se llama de Pentecostés a la parousia, cuando comienza la iglesia, y cuando el Señor vuelve nuevamente por su iglesia, que es la parousia.
Muchas veces personas pues no saben qué es la parousia, pero esto es en griego, ¿cierto? El regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo una vez más a la tierra. Hemos estado hablando de las otras iglesias, ¿cierto? Hay una sola iglesia que el Señor no la manda a que se arrepienta, pero el resto de las otras iglesias sí. Y a la iglesia que Él no manda que se arrepienta, pues es la iglesia que es una iglesia sufrida y perseguida y pobre. De modo que a esa iglesia Él no la manda que se arrepiente. Al igual que esta otra iglesia que estamos en este momento, ¿cierto? Leyendo sobre ella, que es la iglesia de Filadelfia. Yo escucho a los otros predicadores, ¿cierto? Y a los estudios, y entonces dan una historia referente a la iglesia, de dónde vino el nombre y por qué causa fue el nombre. Y todas esas cosas, pues ya la gente ya la sabe, que es la iglesia del amor filial, ¿cierto? Que es la iglesia, pues, que el Señor no la reprende, sino que la halaga. Y todas estas cosas, pues, es a causa de algo que está pasando dentro de esa iglesia. ¿Y qué es lo que está sucediendo dentro de esa iglesia? Que esta iglesia ha sido, dice la palabra de Dios, sí, yo conozco tus obras, he aquí, que he puesto, el número 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba. ¿Por qué ha guardado qué cosa? La palabra. O sea, estas personas, ¿cierto? Guardaron lo que Cristo les dijo que guardaran. Hicieron lo que Cristo les dijo que hiciesen. Cuando estas personas empezaron a enterarse sobre el Evangelio, las buenas nuevas, entonces empezaron a cumplir todo lo que el Señor les había dicho. La parte esta de Filadelfia decía que era una parte, ¿cierto?, de que había muchas viñas y se producía vino. Pero en realidad la iglesia esta era una iglesia pequeña. Por eso dice, aunque tengas poca fuerza, que no era una iglesia rica, no era una iglesia que tenía demasiados miembros, sino que por eso le dice que tenía poca fuerza. Era una iglesia pequeña, y esta iglesia pequeña, pues, obedecían la palabra de Dios. Eran obedientes a los mandatos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso el Señor la halaga, porque ha guardado su palabra. O sea, guardar la palabra es guardar las leyes y los mandamientos que Dios nos envía a nosotros. Después que las iglesias, como en el día de hoy, han crecido, y pues ya tiene institutos y tiene congregaciones y son concilios, y se han vuelto así tan grandes, ¿cierto? Entonces ya no son tan pequeñas, ya no se conocen ni siquiera los hermanos. Ya sale un servicio y entra otro servicio y luego entra otro servicio, y son, pues pueden decir, miles de personas. Pero esta iglesia, ¿cierto?, tenía algo en especial, que los hermanos se conocían y se amaban. Y entonces, ¿por qué la iglesia no era muy grande? No estoy diciendo que la iglesia no tenga un crecimiento, pero yo creo que como estaban en el aposento alto, 120 es una buena cantidad. En 120 podemos visitarnos nosotros, ir a las casas y orar y saber cómo se llaman. Pero hoy en día las congregaciones, usted mira a las personas, y yo le he preguntado, ¿a qué iglesia vas? No, pues yo voy a tal iglesia. ¿Y tú conoces a tal persona? No, yo no la conozco, yo no sé quién es, porque yo voy al servicio de la mañana o al servicio de la tarde. O sea, son iglesias gratis, pero la gente en sí no tiene ese convivio, no tiene esa comunión, no tiene esa hermandad, ese amor, digamos, de que yo conozco a la persona, ¿cierto? Como no como un miembro más, sino como un hermano. Y eso es lo que quiere decir el amor filial. Esta parte de esta ciudad se hizo porque un hermano quería mucho al otro hermano. No era solamente que eran hermanos, sino que eran amigos.
¿cierto? Y entonces el Señor se dice, ya no lo llamaré más mis discípulos ni mis siervos, ahora lo llamaré mis amigos. Y es una de las cosas, ¿cierto?, de que se puede practicar en un grupo pequeño el amor. Podemos relacionarnos más, podemos saber nuestros problemas, podemos comunicarnos los problemas y llevar a cabo lo que es la palabra de Dios. Es bueno que las congregaciones crezcan y todo eso y que tenga muchos miembros, pero es difícil conocernos en una congregación grande, pero esta congregación era pequeña y la gente se conocía y se amaba y se respetaban, y eso es el amor filial, el amor de hermanos, el amor que debe estar dentro de la iglesia. Pero hoy en día es una cuestión de negocio. Salen unos, aportan unos, y vienen otros y aportan otros, y todo el mundo está aportando y nadie se conoce, ¿no? Entonces, no, digamos, nosotros hacemos aquí una oración de intersección. Y entonces, pues, en medio de la oración de intersección, pues, nos conocemos más todavía. Sabemos más de nosotros mismos. Porque así aportamos conocimiento, aportamos ideas, aportamos sentimientos, y entonces entre más nosotros nos compactamos en ese amor, pues más respetamos las leyes que Dios nos ha dado. Y una de las cosas que Dios nos manda es amarlo a Él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De modo que esos dos mandamientos, si no están metidos dentro de la iglesia, pues entonces no va a haber eso que Dios quiere para nosotros, Él exaltarnos, para Él bendecirnos. Guardar su palabra es llevar a cabo lo que Él nos está diciendo en sus santos evangelios. La mayoría de las iglesias hay servicios, y los servicios, bueno, pues son un poco largos algunos, y hay otros que son bien fast, bien inmediato, bien rápido. Venga, aporte y váyase y ya se acabó lo que se daba. Pero hay otros, ¿cierto?, que son, digamos, no de intersección, sino de sacar aquello, cierto, que el Señor ha puesto en su palabra, que también es bueno, pero nos estamos mucho yendo hacia las cosas, digamos, que queremos recibir de Dios. Queremos recibir, a muchas veces, pues, es necesario pedir por sanidad, por prosperidad y todas esas cosas, pero queremos recibir y no queremos dar. Entonces Dios quiere que le demos primeramente la honra, la gloria, la alabanza, lo exaltemos, reconozcamos que verdaderamente sin Él nada podemos hacer. Y luego de esto, pues recibir lo que Él quiera darnos a cada uno de nosotros. Y eso viene de guardar su palabra y guardar sus mandamientos. En cada día nosotros mirar en qué le estamos fallando nosotros a Dios, para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, que ahora gobierna la iglesia, nos haga pues a saber las verdaderas necesidades que nosotros tenemos y ponerlas a los pies de nuestro Señor. De modo que esta carta a la iglesia es la de Filadelfia. Dios la alaba porque estaba cumpliendo su palabra. Entonces nos encanta ir y cumplir la palabra de ir y predicar este evangelio a toda criatura. Pero por encima de ir y predicar este evangelio a toda criatura, nosotros queremos hacer cosas que la gente quede conforme. ¿Bien? Que la gente quede conforme. Que la gente, si tiene hambre, pues hay que darle de comer. Si está enfermo, pues hay que sanarlo. Si tiene problemas, pues que se vayan los problemas. Pero la palabra de Dios comienza por sus leyes y mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento que el Señor nos da y que nosotros debemos de llevar a las personas? Pues está en el decálogo, están en los 10 mandamientos. Y entonces, pero eso ya ni se habla. Ya las personas no hablan de los 10 mandamientos, ni siquiera en las iglesias. En las iglesias yo no escucho, digamos, yo escucho prédicas y hablan, sí, pero lo esencial es esos mandamientos, y se deben obedecer al pie de la letra. Porque cumpliendo estos mandamientos nosotros vamos a librarnos de muchas cosas que Dios no quiere que pasemos por ella, para que después no estemos pidiendo misericordia, ni piedad, ni sana, ni quítame esto.
No, porque si cumplimos esos mandamientos y los enseñamos en la iglesia y la gente los practica, estamos practicando la palabra de Dios. De modo que cuando el Señor dice, cierto, que no mientas, ¿por qué mientes? Si el Señor dice que no adulteras, ¿por qué adulteras? Si el Señor dice no fornicar, ¿por qué fornicar? Si esa palabra sale de una iglesia con amor hacia el prójimo, pues entonces nosotros estamos tratando de evitar lo que más adelante va a ser complicado para las personas. Y entonces luego vamos a tener que estar orando por ellos, poniéndole las manos para que se sanen, para que se le vayan los demonios, para todas las cosas que la iglesia está puesta para hacer. Pero ¿qué está pasando si no se predica la palabra como tiene que ser? Decirle al pecado, pecado, es importante hoy en día, pero ya no se le llama al pecado, pecado. Ya las cosas, ¿cierto? La iglesia se está confabulando con el mundo. Y eso es lo que está pasando, ¿cierto? De que el Señor no está halagando hoy en día a todas las iglesias. Porque todas las iglesias más bien estamos agarrando la parte aquella que el Señor dice, arrepiéntete, vuelve a tu primer amor. Mira que está la Jezabel metida allí, mira que están estos falsos apóstoles. Todas esas cosas son las que más están sucediendo. Las iglesias como Filadelfia son pocas, aunque todas quieren ser como Filadelfia. Usted le pregunta, ¿cómo es tu iglesia? No, yo creo que la iglesia mía es como la de Filadelfia, porque aquí nos amamos mucho. Ni se conocen. Ni con el pastor ni conoce, pastor, tal persona y tal otra. La verdad es que yo no sé, porque es que hay tanta gente que yo no los puedo conocer a todos. Y cuando uno llama para relacionarse con la iglesia, pues ahora el modernismo, pues entonces usted llama y le contesta una máquina. Si es para tal cosa, llame a tal número. Si es para oración, llame a tal uno. Si está enfermo, llame a tal otro. Entonces es un computador. Ya el pastor está ocupado para contestar el teléfono, para tener esa coinonía, para tener filos con las personas, para tener esa unidad que Dios quiere que la iglesia tenga. Lo que la iglesia tiene es una comunión. Y al comulgar los unos con los otros es lo que nosotros debemos de hacer. Y pues la iglesia mía es pequeña, aquí nos conocemos todos. Y cuando tenemos un convivio de alegría. Y cada vez que va pasando, más nos conocemos, más nos amamos, más nos respetamos, más unidad hay. Y no estoy hablando de las mega iglesias ni nada de eso, pero ustedes saben que en las mega iglesias el pastor no sabe quién es quién. Solo sus escogidos nomás, el cantante o el otro que habla allá al frente. Son poquitas las personas que el pastor conoce. Pero en esa iglesia de Filadelfia todos se conocían y todos se amaban. Y todos respetaban la palabra de Dios. Y me imagino yo que el ángel de la iglesia, el cual es el pastor, el cual el Señor le envía esta carta de congratulación, de felicitaciones por su comportamiento y cómo están, pues el pastor les hablaba bien y les enseñaba la palabra de Dios. Y la gente que estaba allí, pues receptaba esa palabra y entonces la comunicaba a otras personas. Una de las cosas que sucedía allí en Filadelfia, ¿cierto? Dice lo que estaban comentando, es que era una ciudad totalmente pagana. Era una ciudad que tenía 5 templos para 5 dioses. Tenía uno para Zeus, otro para Artemisa, otro para Helio y otro para Afrodita. Afrodita es Venus, y Venus es la diosa del amor. Y esta Venus dice que tuvo un hijo que se llamaba Eros, y eso Eros, ese viene del erotismo. Entonces estas deidades estaban metidas allí en Filadelfia porque habían templos para todas estas cosas. Y entonces también Helio tuvo un hijo que le puso Dionisio, y ese era hijo de Zeus, y ese es el dios Baco. Y el dios Baco es el dios de el aguardiente, el dios de los bacanales. De modo que esos dioses que eran dioses de los griegos, cierto, que no son dioses en realidad, pero la gente los adoraba.
Y tenían templos para ellos. Y tenían a este dios Baco, que es el dios del aguardiente. Es un mismo demonio que hoy en día está metido en las partes de las personas. Y entonces allí vienen los bacanales también. Y esta gente hacía bacanales. ¿Sabe qué es un bacanal? Un bacanal, pues tenían comida y tenían bebidas y tenían una fiesta y todo el pueblo participaba. Eso no se ha ido todavía. Cuando vienen, digamos, ahora nosotros miramos que viene la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que le llaman la Semana Santa, que Santa no tiene nada en estos tiempos, porque ahora la gente primero hacen bacanales antes de que comience, ¿cierto? Y luego se abstienen de comer que si carne y esas cosas. Pero todo eso es una mentira que le inventaron y le trajeron a la gente, ¿cierto? Pero la gente se va ahora, en estos días santos, en estos días de respeto a Dios, se van a hacer bacanales y se van a hacer comidas y se van de vacaciones. Ahora es que vienen verdaderamente las personas, ¿cierto? Que no conocen de la palabra de Dios y que no están respetando a Dios de ninguna manera. Y la iglesia es la encargada de esto, de ir y llevar este evangelio. Pero el evangelio no solamente la palabra, así como la gente la está tomando, ¿cierto? Cristo te ama, arrepiéntete. No, hay que condenar el pecado que hoy afuera está floreciéndose por todas partes. Todo el mundo anda de bacanales. Digamos, acá en América, a este tiempo, ¿cierto? Lo que es el día viernes, lo que es el día sábado y hasta el día domingo, la gente anda de bacanales, la gente anda bebiendo y la gente anda comiendo y anda celebrando. No sé qué celebrarán, pero el Señor está llamando, ¿cierto?, a las personas al arrepentimiento. Y la iglesia tiene que llevar esta palabra y no solamente llevarla, sino guardarla dentro del recinto que se llama iglesia, donde se alaba y se glorifica al Señor. Esta palabra hay que guardarla, esta palabra hay que llevarla todo el tiempo dentro de nosotros para poderla expresar como Dios quiere que la expresemos a estas personas que están allá afuera, que necesitan del arrepentimiento, de que necesitan de una iglesia que lleve la sana palabra a las demás personas. No que se confabule, no que ande buscando grandes cantidades de personas para que vengan y se llenen las iglesias. Eso es un comercio. Hoy en día las iglesias están comercializando con las personas. Y dentro del recinto donde la santa palabra tiene que estar todo el tiempo, pues no está. Y muchas veces las personas, ¿cierto? Esto lo vamos a tener que decirlo, ¿cierto? Ni siquiera cargan la palabra. O sea, andan por allí y ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano y de otra parte, ¿cierto? Pero no cargan la palabra de Dios. Les da muchas veces hasta vergüenza cargar una Biblia bajo el brazo o les incomoda. Por eso es muy grande. Pero ahora la tecnología les ha dado el servicio de cargar un teléfono. De modo que usted no se puede ahora decir de que, oh no, que ese libro es muy grande y muy pesado. Pero usted carga su teléfono y las aplicaciones son gratis para que usted cargue la palabra de Dios, para que usted la anuncie a todas personas. Esta tecnología que ha salido hoy no es solamente para ver caricaturas, ni para... Yo veo a la gente dándole a eso y ese jueguitos y bajando unos cuadritos y subiendo otros cuadritos y todo el día están en ese problema. ¿Y a dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde están los cristianos? Los cristianos no brillan por la ausencia en la palabra. Tenemos que cargar la palabra. Anteriormente se cargaba en un libro. Dios nos ha dado la tecnología para cargarla ahora en el teléfono. De modo que si usted verdaderamente no quiere leer la palabra de Dios, si usted verdaderamente no quiere llevar la palabra de Dios, pues va a tener un juicio. Va a tener un juicio de Dios. Y todas las iglesias quieren ser Filadelfia. Todas quieren tener ese amor filos, ese amor de hermanos. Eso lo quieren tener. Y todo el mundo compartir y eso. Pero cuando vamos a ver a la larga,
más bien está en el otro lado de las otras iglesias, porque dicen los nicolaitas, están metidos hoy en día más que nunca. Los falsos apóstoles están metidos hoy más que nunca. Los que se dicen ser judíos, cierto, pero que no son judíos sino sinagoga de Satanás. Toda esa gente está metida dentro de las iglesias. Y no están guardando ni llevando la sana doctrina, que es la palabra de Dios. De modo que la sana doctrina, la palabra de Dios, nosotros, los cristianos verdaderos, los comprados a precio de sangre preciosa, porque esta iglesia la compró el Señor Jesucristo. Esta iglesia no es de ningún apóstol, ni de ningún decano, ni de ningún erudito de la palabra de Dios. Esta iglesia es de Cristo, es de Él, le pertenece a Él. Él la compró, por eso Él la manda que se arrepienta porque la ama. Él también la exalta y la alaba porque la ama también. Y esta iglesia pues se ganó ese elogio de parte del Señor Jesucristo. De modo que vamos a ver si en nuestro tiempo, ¿cierto?, cambiamos aquellas iglesias, nos arrepentimos y entramos a la iglesia que Cristo alabe, que Cristo exalte, que Cristo bendiga, que Cristo diga: esta es la iglesia que yo compré, esta es la iglesia que me voy a llevar, esta es la iglesia que yo voy a proteger, esta es la iglesia que yo bendigo, cuido, guardo y protejo en todo momento y en toda hora, en cualquier ocasión que yo mande sobre este mundo. Yo voy a guardar mi iglesia. Eso quiere el Señor con su iglesia. Por eso esta carta, ¿cierto?, va dirigida a esa iglesia en aquel tiempo, pero va dirigida a la iglesia de hoy día. El Señor quiere que dentro de estos recintos donde nos congregamos nosotros para exaltar su nombre, primero haya ese amor filos, ese amor de hermano con hermano, pero un amor verdaderamente no hipócrita. No un amor de hipocresía, sino un amor real. Un amor que verdaderamente las personas vean a los otros y digan: estos hermanos se aman de verdad. Estos hermanos se quieren de verdad. Estos hermanos se respetan de verdad. Y entonces, ese es el amor que Dios quiere venir a encontrar cuando venga por su iglesia. No hipocresía, no falsedades. Eso es lo que está pasando hoy en día. Por eso el Señor estas cartas no las dejó en el pasado, ni las llevó todavía al futuro, sino que las estamos viviendo hoy en día, en este presente día, porque el Señor quiere, si están sucediendo cosas malas dentro de la iglesia, arrepintámonos. Arrepintámonos y buscamos este amor filial, este amor de hermano hacia otro hermano. No hipocresía. Muchas veces te sonríen así y cuando da la vuelta así hacen esas caras de máscara, así, y hacen cosas raras al hermano y el otro lo mira y es una falsedad. Dios no quiere esa falsedad dentro de su iglesia. Él quiere una iglesia verdaderamente limpia, santa, sin mancha. Muchas veces la gente allá afuera dice: no, yo para ser cristiano como eso, yo no soy cristiano como eso. Porque la gente dice una cosa adentro y cuando va para allá afuera, entonces los mundanos se gozan escuchando las cosas que escuchan de los cristianos, que salen supuestamente de una parte donde se aman los hermanos. Y dicen: hermano, yo para ir para allá, yo me quedo en el mundo. Si esa gente allá lo que antes es enemistades, no se aman, no se quieren, no se respetan. Chisme, bochinches, burlas y cuantas cosas hay metidas dentro de la casa del Señor. Por eso el Señor dice: arrepiéntete, que yo quiero una iglesia que los hermanos se amen de verdad, se amen de corazón, porque yo le he dado un espíritu que soy yo mismo en ellos. Yo conozco qué hay dentro de cada uno de nosotros o de ustedes. De modo que ustedes no me pueden mentir, ustedes no me pueden engañar, porque yo conozco qué es lo que hay en cada uno de ustedes. Y si en estas iglesias que yo he comprado a precio de sangre preciosa, y son mis iglesias, dice el Señor, yo las mando a que se arrepientan, porque yo quiero una iglesia para alabarla, para exaltarla, para bendecirla. Y quiero una iglesia santa y sin mancha, porque esa es la iglesia que yo vengo a recoger, dice el Señor. De modo que estas cosas que están sucediendo, esta alabanza que el Señor le da a la iglesia de Filadelfia, ¿cierto?
tiene una gran cantidad de bendiciones, le da el Señor a esta iglesia, una gran cantidad de bendiciones. Pero también dice, dice, yo conozco tus obras, el 8 dice, yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado ¿qué? Mi nombre. Muchas veces nosotros con nuestras acciones, escuche esto, muchas veces nosotros con nuestras acciones negamos el nombre de Cristo. Nosotros negamos ante el mundo el nombre de Cristo. Muchas veces la gente, somos tan iguales al mundo que la gente dice, pues yo no sabía que tú eras cristiano. ¿Nunca me hablaste de Cristo? ¿Nunca te vi leyendo, haciendo una oración? ¿Nunca me invitaste a tu iglesia? De modo que no sé qué clase de cristiano eres tú. Y entonces, estas personas están aquí. Entonces, con esa acción que estamos haciendo de no hablar de Cristo, estamos negándolo a Él. Estamos negándolo. Cuando nosotros salimos de aquí, de estas paredes, y no hablamos de Él allá afuera, lo estamos negando. De modo que usted viene aquí por costumbre, por tradición, o porque no tiene nada que hacer. Pero nosotros venimos aquí a llenarnos del amor de Dios para llevarle este amor de Dios a ese mundo caído, a ese mundo perdido, a ese mundo extraviado que está allá afuera, sediento, tienen hambre y sed de justicia, tienen hambre y sed de amor. Y la iglesia está para darle esto a aquellas personas que están allá. Y ese es el amor al prójimo. Ese mundo está caído allá afuera. Dice que tienen enfermedades mentales y la mayoría de estas personas están desorientadas. No tienen verdaderamente una ayuda. Y entonces van y se van a los vicios. Se van al mundo porque no hay quien le dice que Cristo les ama de verdad. Y entonces mostrarles ese amor verdaderamente. Hay personas que quieren allá afuera solamente que se les escuche. Pero el cristiano anda apurado. Y peor que los que andan en el mundo. La palabra de Dios dice, por nada estáis afanados, y el cristiano es el que más anda afanado. Ay, no, ahorita quédese aquí, muchachos, que me tengo que ir para la iglesia. Y entonces dejan muchas veces su familia abandonada. Y no les predican, pero ella tiene que estar en la iglesia, él tiene que estar en la iglesia, porque yo tengo un cargo, porque yo tengo cosas que hacer, y verdaderamente salen vacíos, llegan vacíos y se mantienen vacíos. O sea, no hay amor, no hay un compartimiento, no hay esas cosas que Dios quiere de la iglesia, esa unidad que Dios quiere que nosotros como sus hijos compartamos los unos con los otros y llevemos este evangelio, esta palabra, la palabra que llevamos afuera es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La mayoría de las personas allá afuera están perdidas. Pero nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de ir y buscar a esas criaturas para que el Señor los perdone y los libre. Y ese es el amor que nosotros compartimos aquí para irlo a llevar allá afuera. No amarnos a nosotros mismos, ese narcisismo, ese amarnos a nosotros mismos. Está bien, dice la palabra de Dios, que así como amamos al público, amamos a las demás personas, tenemos que amarnos a nosotros. Sí, pero muchas veces nos pasamos del amor hacia nosotros y nos cuidamos tanto que si llueve no vamos, que si hace frío no vamos, que si hace calor no vamos. No se congregan por las cosas que Dios pone, no salen felices y dichosos porque ha llovido, porque ha nevado o porque está haciendo un día caloroso, sino está muy calientico, la playa está buena, está muy frío, la cobija está mejor. De modo que las personas muchas veces no vienen aquí a congregarse. De modo que ¿cuál es el amor? No hay ningún sacrificio hoy en día. Y hoy tienen todas las comodidades habidas y por haber. Tienen transportes habidos y por haber. Pueden llegar cuando quieran. Tienen trenes, tienen carros. Anteriormente estas personas caminaban tal vez millas para irse a congregar, para ir a ver a su hermano, para ir a ver la congregación, cantarle a Dios, alabar a Dios, glorificar a Dios. Ahorita las iglesias grandes pues están engañadas porque todo el mundo anda buscando dinero. Todo el mundo quiere la prosperidad económica. ¿Sí? Pero la iglesia es pobre, la gente no va, allí no hay nada que dar, allí hay que darles a eso.
De modo que casi no vienen a las iglesias pequeñas. Y esta iglesia allá en Filadelfia era una iglesia pequeña. Y la ciudad de Filadelfia era una ciudad próspera. Pero siempre los cristianos de los primeros siglos fueron sufridos y perseguidos. Y andaban de aquí para allá con hambre, con necesidades, perseguidos, escondiéndose todo el tiempo. Ahora tenemos la libertad de ir y hacer lo que nosotros querramos, donde querramos. Podemos congregarnos donde querramos. Nadie nos prohíbe hoy en día. Anteriormente, cuando estas iglesias comenzaron, habían persecución. Los perseguían y no los perseguían para acariciarlos, sino para matarlos. Pablo era uno de esos. Pablo se convirtió y luego ahora es el mejor exponente del Nuevo Testamento. Pero él andaba persiguiendo a los cristianos para matarlos. Hoy en día no hay esa persecución tan grande. Hay más, diría la gente, pues, que respeto a las personas, que ya no los matan y ya no los ultrajan anteriormente. Pero hay muchas formas de ultrajar la iglesia hoy en día, de no cumplir la palabra hoy en día, de no llevar a cabo lo que Dios quiere que nosotros llevemos hoy en día a las demás personas. De modo que esta iglesia de Filadelfia, Dios la alaba. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el versículo 10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. De esto casi no hablan de cuando yo estaba escuchando las prédicas, porque esto está llevando, lo cierto, aquello que las iglesias hoy en día están como el arrebatamiento. Nosotros no vamos a pasar por ninguno de estos problemas, de esa prueba que el Señor... No, entonces ¿a quién van a guardar? ¿A qué iglesia va a guardar? ¿A quién va a proteger el Señor? ¿Y de qué va a proteger al Señor si ya no hay iglesia? Ya ustedes, los que están sentados cómodamente hoy en día esperando el arrebatamiento, pues ya ni siquiera se toman la molestia de ir y predicar este evangelio a toda criatura. Muchas veces las personas dicen que no van porque se van a parecer a los testigos de Jehová. Entonces ni van, ni predican, ni están en ninguna parte. Ya en las calles ya no se hacen cultos, ya dentro de los lugares públicos ya no hablas de la palabra de Dios porque puedes ser penalizado, te pueden llevar preso. Ya las autoridades han prohibido de que tú hables del evangelio públicamente. Anteriormente, acá donde yo vivía, hay un parque, pero unas personas se quejaron y entonces prohibieron que se hicieran las reuniones grandes que se hacían de cristianos y nadie dice nada, todo el mundo sigue como que si nada hubiese pasado. Pero cuando hay un concierto mundano, entonces las personas ya no molestan porque hay bulla, sino que hay un bacanal. Vienen y comen, y bailan, y toman, y se emborrachan, y todo eso sí lo permiten. Pero lo de la iglesia, nos están tratando de opacar, nos están tratando de dejarnos ocultos. Pero dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, dice el Señor. De modo que esta iglesia santa y comprada a precio de sangre precioso es la iglesia que Dios quiere venir por ella y quiere alabarla como alabó a esta iglesia de Filadelfia. Dice que va a venir un problema sobre todo el mundo entero, pero Dios va a guardar la iglesia. Pues aquí dice en el capítulo 10 bien claro, por cuanto has guardado la palabra. De modo que ese es uno de los indicativos de las iglesias que Dios va a proteger, que Dios va a guardar, porque hemos guardado su palabra. Y de la paciencia, porque hace tanto tiempo que están diciendo que Cristo viene y que Cristo viene y que las cosas van a cambiar. Y la gente se cansa, la gente no tiene paciencia muchas veces dentro de las iglesias y empiezan a inventar cosas. Como ya hay tanta demora, empiezan dentro de las iglesias a inventar cosas. Y entonces que si el concierto, y entonces que si la reunión de tales, que si la reunión de los jóvenes, que si la reunión de los viejos, que si la reunión de matrimonio, que si la reunión de esto. Y entonces empiezan que si el desfile de los niños y todas esas cosas que han inventado. Pero a la larga, estas cosas no han llevado a que la gente se arrepienta.
Estas cosas no han llevado a que la palabra de Dios se escuche allá afuera. No es la palabra de Dios que es importante guardarla dentro de la iglesia, sino de llevarla allá afuera. Ok, guardarla no es guardársela en el bolsillo ni guardarla en la cabeza, sino guardarla dentro de nosotros para ponerla por práctica para que las demás personas escuchen palabra de Dios. Y los encargados somos nosotros de guardar esa palabra en nosotros para llevarla afuera, no para guardarla y dejarla guardada allí. Ok, porque muchas veces no, si yo sí guardo la palabra, la tiene tan guardada que no le habla a nadie. Y de esas cosas es que el Señor le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete, ¿qué vas a hacer allí? ¿Vas a porque hacen buena comida? ¿Vas porque están tocando reggaetón, están tocando salsa, merengue y están tocando cumbia y allí el conjunto? Estuvo hoy el servicio, pero calientísimo. Claro, estaba bailando, estaba sudando, estaba metido dentro de una congregación, la cual Dios no quiere. Okay, si tienes la palabra, la tienes muy bien guardada dentro y no se la está dando a nadie. Y Dios quiere que esta palabra se lleve a toda criatura en todo el mundo. Dios no ha hecho estos lugares daiclúes, se llaman iglesias de Cristo. Okay, estos no son recintos para que tú vengas a comer ni para que tú vengas a danzar, sino para que tú te instruyes y te llenes de la palabra de Dios y las puedas llevar a aquellos necesitados que están allá afuera, que son millones. No son uno ni dos, son millones de personas que necesitan hoy en día de la palabra de Dios. De modo que si queremos la alabanza de Cristo a la iglesia, tenemos que guardar la palabra dentro de nosotros para poderla llevar a las demás personas. Y tener la paciencia también que el Señor dice que tengamos aquí. No porque hoy no se convirtió nadie. Ay, ya esta iglesia, ya aquí nadie viene. Hay que orar. Hay que hacer un servicio. Hay que leer un libro para que venga verdaderamente. No, Dios está esperando que tú vayas a predicar para Él. Poner las personas que han de ser salvas dentro de las congregaciones. Los verdaderos salvos. De modo que no la manda que se arrepienta a esta iglesia, sino que la alaba. Pero las otras iglesias, a la mayoría, el Señor las manda a que se arrepientan porque no están haciendo lo que Dios nos está mandando a hacer. De modo que tomemos el ejemplo de la de Filadelfia para que nosotros podamos llevar el evangelio a toda criatura. Por eso yo invito a usted que está allí viendo ese mensaje, es cierto, primeramente que se instruya de la palabra de Dios. Primeramente que se llene de la palabra de Dios y que lleve la palabra de Dios donde usted quiere que vaya. Use esos teléfonos celulares, use esos teléfonos inteligentes para que cuando usted hable de la palabra de Dios, usted le diga, mira, capítulo tal, versículo tal, esta es palabra de Dios. Dios te invita, Dios te da salud, Dios te da amor, Dios te da prosperidad. Sí, pero tú tienes que venir a obedecer lo que Dios primeramente nos envió a que no hiciéramos. Tiene que cumplir en los 10 mandamientos, el decálogo tienes que cumplirlo. Y de allí comienza todas las cosas que nos podemos evitar nosotros, que es lo que le está sucediendo al mundo hoy en día. Idolatría, pestilencias, todas las cosas vienen porque hemos dejado que el pecado sobreabunde. Pero donde sobreabundó el pecado, abundó la gracia. De modo que somos salvos por gracia. De modo que la misericordia de Dios continúa saliendo para todo el mundo. Y nos corresponde a nosotros como iglesia de ir y predicar este evangelio a toda criatura. Que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Tengan ustedes muy buenas noches.